Ya revisé por allí lo que me enviaron al aula sobre lo que han ido desarrollando acerca del trabajo de grado. Ahí pues hay que mejorarlo bastante, casi todos. Hay algunos pues que hay que replantearlos completamente. Vamos a ver, estoy pensando en antes de entrar a dar la clase como tal, a ver si nos organizamos de manera que tengamos algunos encuentros, no sé si de repente vía WhatsApp, para tratar con cada uno eh, el avance en cada trabajo de grado, ¿no? Y las recomendaciones pues que yo les pudiera ofrecer a efectos de que replanteen o mejoren la, la formulación, sobre todo la formulación el planteamiento del problema, eh, porque pues de allí nace o parte todo lo que es la investigación que ustedes van a desarrollar, ¿no? En, de aquí al lunes, si Dios quiere, les estaré pasando, no sé, de repente, a ver si organizamos como un cronograma de encuentro semanal para ir avanzando en el desarrollo de los trabajos de cada uno. En cuanto a la temática de la materia, tenemos que la unidad 1 comprende como un repaso de todo lo que es el marco contextual metodológico, hacer una breve referencia a lo que son los enfoques de la investigación, el diseño y tipos de investigación, las modalidades, qué se entiende por población o unidad de análisis, cuál es la muestra, cuáles son los informantes claves, cómo se determina la validez y la confiabilidad o fiabilidad de una investigación, cuáles son las técnicas o instrumentos de recolección de información y las técnicas de análisis de datos. Esto es bastante contenido a nivel teórico, sin embargo, pues a efectos de este encuentro, pues yo hice una especie de resumen de cada uno de estos aspectos, sobre todo a los fines, más que todo como de repaso, porque no sé, allí alguno de ustedes me puede informar si en seminario 1 les explicaron de manera detallada cada uno de estos aspectos. Buenas tardes, ¿cómo está, profesor? ¿Cómo está, doctor? Chévere. Muy somero la información en la 1, ¿no? Fue muy superficial. Perfecto. Sí es pendiente e incluso le escribí varias veces para la cuestión que hablamos con respecto a eso. Por lo menos me parece una muy buena estrategia que trajemos no tanto vía WhatsApp, más bien diría yo vía internet. Que le estemos mandando los avances y nos estemos comunicando directamente con los email particulares, ¿no? Sí, también esa sería una otra opción o manera de trabajo, ¿no? Yo propuse vía WhatsApp a efectos de tener pues un contacto más directo y menos formal a nivel para yo poder explicarles cómo desarrollar cada uno de los puntos que comprende, en este caso, pues el planteamiento del problema, los efectos de que ya monten de manera más definitiva lo que es el proyecto del trabajo de grado, ¿no? Sin embargo, pues lo iremos viendo a ver a medida que avancemos cómo vamos a ir desarrollando o qué método vamos a utilizar para que podamos pues acordar la manera de hacer estas especies de asesorías dentro de lo que es pues la materia de seminario de investigación. Sabemos pues que la investigación no es más que un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican para estudiar un fenómeno determinado. A lo largo de la historia han surgido
diversas corrientes de pensamiento que han orientado el proceso de investigación, como son el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo, y últimamente contamos con la etnografía, el constructivismo, lo que se ha denominado la teoría fundamentada, y otra serie más de corrientes pues, de pensamiento que dirigen lo que se ha denominado el proceso de investigación científica. Sin embargo, estas corrientes de pensamiento se fueron polarizando, se han ido polarizando a dos grandes corrientes de pensamiento, llamados también paradigmas o enfoques del pensamiento, que son que se han denominado el paradigma o enfoque cuantitativo y el paradigma o enfoque cualitativo. Esto hay que tenerlo muy claro porque de acuerdo al paradigma o enfoque que escojamos, se establecerán los pasos a seguir para el desarrollo de la investigación. Ambos enfoques, tanto el cuantitativo como el cuantitativo, emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, por lo que la definición de investigación que les di pues se aplica a los dos por igual y utilizan en términos generales 5 fases similares y relacionadas entre sí. ¿Cuáles son esas fases? En primer lugar, llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. En segundo lugar, establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizada sobre esos fenómenos. En tercer lugar, demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. En cuarto lugar, revisan tales suposiciones o ideas sobre las bases de las pruebas y del análisis. Y en quinto lugar, proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones oídas y para además generar nuevas proposiciones. El enfoque cuantitativo se caracteriza en principio porque sus efectos o sus conclusiones se manifiestan a través de números. En cuanto a sus características propias, pues es un proceso secuencial y probatorio porque cada etapa precede a la siguiente y no podemos saltar los pasos. El orden en las investigaciones cuantitativas es riguroso. Podemos, sin embargo, a pesar de que es riguroso, podemos en el transcurso de nuestras investigaciones redefinir alguna de las fases. El enfoque cuantitativo también parte de una idea que se va acotando y una vez delimitada dicha idea, se derivan objetos y preguntas de investigación. Se revisa posteriormente la literatura y se construye un marco o una perspectiva de carácter teórico. De esas preguntas que surgen en nuestro planteamiento del problema, en esa previa revisión de la literatura y de la realidad, a partir de esas preguntas se establecen lo que se han denominado hipótesis y dependiendo de las hipótesis determinaremos las variables en las cuales se basará nuestra investigación. También se debe desarrollar un plan para probar dichas hipótesis, que es lo que se denomina el diseño de la investigación. Es decir, aquel plan que nosotros nos proyectamos para realizar la investigación es lo que se denomina el diseño de la investigación. Se miden las variables de investigación dentro de un determinado contexto, se analizan las mediciones que se hagan
a través de métodos estadísticos y se establece una serie de conclusiones respecto de las hipótesis que nos hemos planteado desde el principio. Sabemos pues que entonces para concretar lo que es el enfoque cuantitativo, el investigador en este enfoque se debe plantear un problema de estudio, debe ser delimitado y concreto, sus preguntas de investigación deben versar sobre cuestiones específicas. Una vez planteado el problema, considera lo que se ha investigado anteriormente, es lo que se denomina la revisión de la literatura, y construye el marco teórico, que no es más que la teoría que habrá de guiar el estudio que vamos a realizar. O se ha denominado también teorías de entrada, aspectos conceptuales, constructos, cualquiera de estos términos lo que nos indica es las investigaciones que se han realizado sobre el tema que estamos investigando previamente. De estos constructos o de estas planteamiento del problema, derivan una o varias hipótesis o una o varias preguntas de investigación. Se van a examinar en nuestro trabajo si esas hipótesis son ciertas o no, van a ser sometidas a prueba mediante el empleo de los diversos diseños de investigación que sean apropiados a la temática que estamos estudiando, y posteriormente esas hipótesis esas hipótesis deberán ser generadas antes de recolectar y analizar los datos. Es decir, tenemos que plantearnos algo que nosotros querramos demostrar. Por ejemplo, yo quiero investigar si el juez de juicio emite sus sentencias con subjetividad. Entonces, esa es mi hipótesis. Yo deberé tratar de demostrar que el juez de juicio emite sus decisiones con subjetividad, por decir algo aquí así, abuelo de pájaro, como dice. Esta hipótesis yo debo planteármela antes de recolectar los datos, porque en base a lo que yo quiero demostrar es que yo configuro mis instrumentos y los datos que yo determino, los datos que yo quiero recolectar. En cuanto a la recolección de datos, esta se fundamenta en la medición de variables o conceptos contenidos en las hipótesis. Esto se hace mediante procedimientos estandarizados y aceptados por la comunidad científica, y debe demostrarse que se siguieron para que tengan validez, debe demostrarse que se siguieron tales procesos. Los fenómenos que estamos estudiando deben poder observarse o referirse al mundo real. Los datos producto de las mediciones se representan en la investigación cuantitativa en forma numérica, mediante cantidades. Y estas cantidades se analizan a través de métodos estadísticos. Se busca siempre en el método cuantitativo un máximo control de las variables. Incluso se confía en la experimentación o pruebas de causa-efecto. Los análisis se interpretan a la luz de las predicciones iniciales y de estudios previos. Las predicciones iniciales son las hipótesis y los estudios previos es lo que se configura o conforma la teoría. Debe ser lo más objetiva posible. Los fenómenos estudiados no deben ser afectados
por el investigador, por lo que el investigador siente o piensa, se debe evitar que los temores, deseos, creencias y tendencias del investigador influyan en el resultado, ni tampoco se debe permitir que influyan en el resultado de la investigación cuantitativa las creencias de otros. Por su parte, el enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de investigación. Pueden desarrollar preguntas o hipótesis antes, durante y después de la recolección y del procesamiento o análisis de datos, al contrario del procedimiento en el enfoque cuantitativo, que las preguntas e hipótesis se formulan en una sola oportunidad, que es al inicio de la investigación. La acción indagatoria en el enfoque cualitativo se mueve entre los hechos y su interpretación. Hay un proceso más bien circular que no siempre, en el cual no siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo a cada estudio particular, ¿no? De acuerdo a cada estudio varía la secuencia o la acción indagatoria de datos. Aunque ciertamente hay una revisión inicial de la literatura, esta puede ser complementada en cualquier etapa del estudio y apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados o conclusiones. Con frecuencia en el enfoque cualitativo es necesario regresar a etapas previas, la inmersión, esto es característico del enfoque cualitativo, es la inmersión en el campo de estudio con la finalidad de sensibilizarse con el ambiente o entorno en el cual se llevará a cabo el estudio, a fin de identificar informantes que aporten datos y que nos guíen por el lugar, adentrarnos y compenetrarnos con la situación que se está investigando y además verificar la factibilidad del estudio. En la investigación cualitativa, la muestra, recolección y análisis son fases que se realizan prácticamente de manera simultánea. El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente definido como ocurre en la investigación cuantitativa, sino que sus planteamientos en el enfoque cualitativo no son tan específicos no son tan específicos y las preguntas de investigación no siempre se conceptualizan ni se definen por completo. El investigador en el enfoque cualitativo comienza examinando el mundo social y va desarrollando en este proceso una teoría coherente con los datos de acuerdo con lo que observa. Y esto es lo que se ha denominado la teoría fundamentada, con la cual observa qué es lo que ocurre en la realidad. Se basa el enfoque cualitativo en una lógica y un proceso inductivo que implica explorar, descubrir y luego generar perspectivas teóricas que van de lo particular a lo general. En la mayoría no se prueban hipótesis, sino que estas se generan en el proceso. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni completamente predeterminados. Y entre las dinámicas para recolectar datos en el proceso o en el enfoque cualitativo, tenemos la observación no estructurada, las entrevistas abiertas, la revisión de documentos, la discusión en grupos, la evaluación de experiencias personales, el registro de historias de vida e interacción e introspección con grupos o comunidades. De manera que el enfoque cualitativo ha sido o es el enfoque empleado
con preferencia por los estudios en las ciencias sociales, dentro de las cuales se encuentra pues el derecho. La mayoría de estudios científicos relacionados con el derecho se han desarrollado desde este enfoque particularmente. No quiere esto decir que no se traigan a colación en las investigaciones cualitativas datos de carácter cuantitativo. De hecho, en los planteamientos del problema y en el desarrollo de la investigación pudiera utilizarse datos estadísticos para apoyar, fundamentar o analizar a los fines de llegar a conclusiones en investigaciones de carácter cualitativo. Ahora bien, estos dos grandes paradigmas de la investigación comprenden a su vez lo que se ha denominado diseños de investigación. Los diseños y los tipos de investigación. ¿Qué es el diseño o el tipo de investigación? No es más que la fase en la cual el investigador muestra la manera, el procedimiento operativo que aplicará para recoger la información. Debe estar en esta estructura en estrecha relación con los objetivos que nos hemos planteado para realizar nuestro estudio. ¿Cuáles son los diseños de investigación? Existen diversas clasificaciones de acuerdo a los autores y estudiosos de la metodología. Yo, para efectos de este encuentro, pues escogí la de Paleya Martins, que la divide o establece tres tipos de diseños de investigación: de campo, proyectos factibles y documental bibliográfica. El diseño de investigación de campo no consiste más que en el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito, bien sea de descubrirlos, interpretarlos, explicar sus causas y sus efectos, haciendo uso de cualquier enfoque de investigación, sea el cualitativo, sea el cuantitativo. Los proyectos factibles implican la elaboración y desarrollo de una propuesta, de un modelo operativo viable para solucionar problemas. Se refiere a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. Dentro de estos proyectos factibles generalmente es donde se ubican las investigaciones que generan manuales o métodos de procedimiento en cualquier área del conocimiento. En cuanto a la documental bibliográfica, que es la más empleada en el campo jurídico, no es más que la que se realiza a través del análisis de fuentes secundarias de manera sistemática, es decir, el análisis del material elaborado previamente por otros autores y sus principales fuentes de información son textos de cualquier tipo que sean, legales, doctrinarios, tesis, trabajos de grado previos, revistas científicas, entre otros. El diseño de investigación de campo, para ampliar un poco más este aspecto, se clasifica también de acuerdo a los objetivos y de acuerdo al problema. De acuerdo a los objetivos, el diseño puede ser exploratorio, descriptivo, explicativo y evaluativo. Y de acuerdo al problema, puede ser experimental a través de encuestas, estudios de casos, historias de vida, investigación participante, entre otros. El diseño de un proyecto factible, por ejemplo, comprende varias etapas. El diagnóstico, que se hace determinando previamente perdón, la población y la muestra, las técnicas y recolección para recolección de datos y las técnicas para análisis de los datos. La factibilidad,
que implica verificar si puede, si puede ser aplicable desde el punto de vista legal, desde el punto de vista institucional, técnico, social o económico. En el diseño del proyecto factible implica también la realización de talleres de la propuesta. La validación debe contar con una evaluación previa de expertos y el propósito para cerrar pues esta clasificación hecha por Martínez y Pales es responder a las preguntas de investigación, cumplir los objetivos del estudio y someter la hipótesis a prueba. También existe otra clasificación que es la dada por Fernández, Hernández y Batista. Son tres estudiosos de la metodología que han elaborado pues un libro que es casi como una Biblia en el mundo de la investigación. Para ellos, el diseño de investigación es el plan o la estrategia concebidos para obtener la información que se desea. Para ellos, los tipos de diseño de investigación son experimentales y no experimentales. El diseño de investigación experimental es aquel en el que se utiliza cuando se pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula, es decir, se administran estímulos o tratamientos preexperimentales, cuasi experimentales y experimentales puros. En cuanto a los diseños no experimentales, que también es aplicado en las ciencias sociales y particularmente en el derecho, son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de las variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. Los tipos de diseño no experimentales son transeccionales o transversales, en los cuales se recolectan los datos en un momento determinado, en un solo y único momento o tiempo. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Por ejemplo, investigar el número de causas resueltas y no resueltas o en trabajo durante un año en el Tribunal Quinto de Control del Distrito Capital, por decir algo. Allí se hace una recolección de datos única, se buscan las estadísticas, se saca la información y después esa información es la que va a ser objeto de análisis, pero ya no vamos a recoger ni a hacer ninguna otra actividad que implique recolectar datos. Estos diseños de investigación transeccionales pueden ser exploratorios, que son los que se realizan al comenzar a conocer una variable o un conjunto de variables, empezar a conocer una comunidad, un contexto, una situación. Es decir, es una exploración inicial en un momento específico y se aplican a problemas de investigación poco conocidos. Los estudios descriptivos dentro de esta clasificación son aquellos cuyo objetivo es indagar la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o varias variables en una población. Son estudios permanentes puramente descriptivos de variables y objetos. Por ejemplo, se describen personas, se describen objetos, se describen contextos o fenómenos. También existe para el proceso de investigación cualitativa diseños específicos, como son la teoría fundamentada, cuyo propósito es desarrollar una teoría basada en datos empíricos y se aplica a áreas específicas. Los diseños etnográficos que pretenden describir y analizar
ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. Los diseños narrativos en los cuales el investigador recolecta datos sobre las historias de vida y experiencias de ciertas personas para describirlas y analizarlas posteriormente. También están los diseños de investigación-acción, cuya finalidad es resolver problemas cotidianos o inmediatos, y su propósito fundamental se centra en aportar información que guíe a la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. En cuanto al resto de lo que comprende la unidad 1 de esta materia, lo desarrollaré en la clase sincrónica que voy a tratar de grabar esta semana, y estará contenido de manera específica pues en cada una de estos puntos que les toqué en esta disertación. Estará analizado de manera específica en la guía resumen correspondiente para su uso y para que les sirva pues de guía en el desarrollo de su trabajo de grado. También es importante que tengan en cuenta en cuanto al planteamiento del problema, ya casi se va a acabar el tiempo, que este debe contener el ser y el deber ser de la situación que ustedes quieren investigar. También debe contener la predicción de lo que ocurriría en caso de que esa situación no se solucione y qué sucedería en caso de que se solucione. Y de allí formular el problema. La formulación del problema es una pregunta, es lo que se denomina la pregunta de investigación, y es a su vez la que genera el objetivo general de la investigación. Y para dar respuesta a esa pregunta general, a esa formulación, se deben formular a su vez subpreguntas que vienen a conformar los objetivos específicos de la investigación. También deben tener presente, esto se lo estoy diciendo así a modo rápido, esto irá explicado en la guía correspondiente. También deben tener en cuenta que cada pregunta específica constituye un objetivo específico. No es recomendable o no es el deber ser formularse 2 preguntas y plantear 5 objetivos específicos, o formularse 5 preguntas y plantearse 2 o 3 objetivos específicos. Esto lo iremos desarrollando y lo iremos analizando en las clases sincrónicas y asincrónicas y en los encuentros que tengamos, así como pues en las distintas asesorías pues que planteemos a nivel, bien sea vía WhatsApp o bien sea a través de correos electrónicos o por algún encuentro en Zoom que se haga, se programe pues logre programar desde aquí, desde la sede de la universidad. Si tienen alguna duda, aprovechemos, tenemos como 4 minutos de tiempo para cualquier duda que tengan. Sé que es mucha información metodológica, pero yo voy a tratar, perdón, de hacerlo lo más claro y específico posible en las guías correspondientes. Profesora. Dígame. ¿Cómo está, profesora? Muy bien, gracias. Usted sabe que la gran inquietud que tengo yo es que cada metodólogo ve las cosas diferentes. Es cierto. Usted se reúne con 4 o 5 personas diferentes en metodología y todos te dan parámetros diferentes. Sí, es verdad. Entonces me gustaría que tratemos de manejar una información lineal de cuál es el modelo IESIP, porque nosotros tenemos que regirnos en este caso por el modelo IESIP. Claro, es que entonces, precisamente a eso va dirigido esta disertación. Sí, porque es que yo ya he tenido experiencia con una parte metodológica y te sientas con 4 personas diferentes y todos te dan un aspecto diferente y todos defienden su postura como si fuera la única.
Claro, es cierto. Entonces, ahí yo sé que tengo un error en lo que yo planteo, porque yo estoy mucho a la parte objetiva y tengo que Ujú, irme más a la parte procedimental, porque estamos en procesal. ujú. Estoy tratando que usted nos mande esa información para entonces enfocar el mismo trabajo hacia la parte más procesal con respecto al tema que yo escogí. Ujú, perfecto. Sí, deben tener presente, sí, que el tema debe estar relacionado con el procedimiento penal, ¿ok? No con el Ujú, derecho penal sustantivo, que es el que nos establece, como todos exacto, sabemos, los delitos y las penas. No, el la procedimiento penal. tipología. Todo lo que implica el procedimiento Exacto. penal, los problemas que se presentan cuando vamos a un tribunal, cuando estamos ejerciendo una defensa, cuando estamos planteando una acusación, una querella, todo esos son los aspectos que tenemos que ver para plantear pues cuál va a ser nuestro problema de Ujú. investigación, ¿no? De repente podríamos tocar mencionar algo que tenga que ver con el derecho penal, porque obviamente pues forma parte del mismo conjunto, Sí, pero a efectos, por ejemplo, de analizar, por decir algo, la influencia de la incidencia del efecto suspensivo en el derecho a perdón, la incidencia del efecto suspensivo en el, ay, se me fue sí, pero por lo menos, este caso, por lo menos mucho eso iría en el marco teórico, ¿no? En la parte teórica, que es la que te va a fundamentar el trabajo como tal. perdón, no comprendí. Porque realmente que por lo menos la parte sustantiva se utilizaría básicamente es para el marco teórico, Sí, que es lo que te va a dar el pie al desarrollo de la parte procedimental. Pues. claro, dependiendo del tema que escoja, porque hay temas que ni siquiera mencionan algo que tenga que ver con el derecho sustantivo, ¿m? Sino que Exacto, se exacto. limitan a lo que es el procedimiento, ¿no? De todas maneras, ya saben, cualquier En la duda, institución como tal. exacto, cualquier duda a través de WhatsApp, por correo, a través del aula virtual. Y esta semana pues les subiré en el aula la guía correspondiente y la evaluación correspondiente pues a esta primera unidad temática. Muchísimas gracias por su atención. Ya aquí se está acabando el tiempo. Que pasen un feliz día.